Ok, buenas tardes. Vamos a seguir con nuestra exposición del libro de Romanos. Y ya hemos avanzado un poquito en nuestro bosquejo, en nuestro estudio. Entonces, para ubicarnos, vamos a ver una vez más el bosquejo. Estamos en la primera sección principal del libro, que es el segundo punto del bosquejo, el corazón del Evangelio, la justificación por la fe. Y es en esta sección que Pablo nos da una descripción completa, muy exacta, muy precisa de lo que es el Evangelio que él predica. La semana pasada comenzamos con esta primera sección principal, que es de 1.18 al 3.20, la primera sección principal de punto 2. Tanto los judíos como los gentiles están bajo la condenación de Dios. Y vimos que es importante para Pablo que él desarrolle, que él explique las malas noticias. Las buenas noticias solo se pueden entender si primero entendemos nuestra condición verdadera. ¿Qué es nuestro problema? ¿Qué es nuestra condición? Y una vez que hemos entendido nuestra condición como seres humanos, como pecadores, ya podemos entender las buenas noticias y la revelación de la justicia de Dios. Pero en 1.18, Pablo nos dice que Dios no solamente ha revelado su justicia, también ha revelado su ira. Y su ira va contra todas las personas que ignoran, que reprimen la verdad, ignoran lo que Dios ha revelado a ellos por medio de la revelación natural. Entonces vimos en 1.18 al 32 que los gentiles están bajo la condenación de Dios. Y aquí explica la condición de todos los seres humanos, de todas las naciones. ¿Okay? Lo que va a hacer en la sección que sigue es seguir el mismo argumento, pero ahora hablando específicamente de los judíos. Vamos a ver que los judíos también están bajo la condenación de Dios. Y este argumento va a terminar en 3:9 al 20, donde Pablo va a demostrar que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo la condenación de Dios. Entonces vamos a enfocarnos en esta hora en capítulo 2, versículo 1. Ahí empieza y va hasta 3:8, enfocando en los judíos. ¿Ok? Inciso A. Los judíos, Pablo dice, no tienen excusa porque el juicio de Dios se basa en la verdad. El juicio de Dios se basa en la verdad y ellos cometen los mismos pecados que los gentiles. Entonces podemos imaginar a un judío leyendo o escuchando la lectura de Romanos 1. Y probablemente en esa sección de 1.18 al 1.32, los judíos están allí así diciendo, tienes razón, Pablo, tienes razón, eso es cierto, son muy pecaminosos los gentiles, muy malas esas naciones. Y entonces podemos ver una transición en capítulo 2, versículo 1. Y es como Pablo, en un sentido, gira, hablando a las naciones, gira de las naciones y da su atención a los gentiles. Dice capítulo 2, versículo 1. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás. Entonces ahora va a decir a los judíos que se acostumbraron a juzgar, condenar a los gentiles, que ellos están en la misma condición. Y eso cabe muy bien en el gran argumento de esta sección. Entonces vamos a leer estos versículos 2, 1 al 5. ¿Alguien que los lea, por favor? Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios
Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento, pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio? Okay. Como siempre, vamos a notar la conexión lógica entre la sección anterior y esta sección. Notan que comienza el versículo 1 con las palabras por tanto. Okay. ¿Qué implica por tanto? Okay. Que va a sacar una conclusión de lo que acaba de decir. Entonces, la pregunta que debemos tener como expositores en hacer la exégesis es, ¿qué es la conexión lógica? ¿A qué se refiere por tanto? Yo creo que todo de 1:18 al 32 es el punto de referencia. ¿Qué es lo que Pablo acaba de decir? Acaba de decir que la ira de Dios se revela contra ¿quién? Todos que obstruyen o detienen la verdad de Dios. Por tanto, Pablo dice, la palabra griega ahí se puede traducir por tanto, literalmente. Por tanto, tú eres sin excusa. O sea, la ira de Dios se revela contra todos que detienen la verdad. Por tanto, tú no tienes excusa cuando juzgas a los otros. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros, Pablo? Versículo 1b sigue con la idea. ¿Por qué? Y la palabra gar indica eso, otra conclusión. Porque tú practicas las mismas cosas, tú condenas en otros. ¿Okay? La ira de Dios se revela a todos que practican el mal, todos que practican el mal deteniendo, ignorando la verdad. Entonces, las personas que juzgan pero cometen los mismos errores están bajo la misma condenación. Entonces, eso es la conexión lógica. Vamos a ver 4 puntos que Pablo desarrolla en estos versículos 2, 1 al 5. Número 1, primero Pablo quiere comunicar que Dios juzgará toda pecaminosidad según la verdad. La base de su juicio es la verdad. Él es justo en su juicio. Entonces, si Él juzga según la verdad, Pablo quiere decir que Él no juzga según otra cosa. ¿Qué sería la otra cosa? ¿Sí? Etnicidad o estado religioso o lo que sea. O sea, el punto es que hay una base del juicio de Dios y es la verdad. 2:2. El juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en ¿qué? En la verdad. Versículo 5. Para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Entonces, Dios no juzga, como dice en el Antiguo Testamento, según las apariencias, o sea, según lo que se puede ver con los ojos. Él juzga al corazón. Dios da su juicio en la verdad. Además, número 2, los judíos cometen los mismos pecados que los gentiles. Y ahí es la base justo del juicio de Dios. Ellos cometen los mismos pecados. 2:1 otra vez. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Versículo 3. Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. Entonces, Pablo está hablando a gente que es gente pecadora. En el transcurso del capítulo va a demostrar eso de una manera muy cuidadosa, que también los judíos cometen los pecados. Y su punto es, si ellos cometen los mismos pecados, son sujetos al mismo juicio, la misma condenación de Dios. Número 3. El juicio, entonces, el juicio de Dios no se evita solo por ser judío. Y esa era la idea que tenían los judíos. Ellos reconocieron que eran pecadores, no negaron que eran pecadores, pero pensaban que por ser judíos iban a poder evitar el juicio.
Versículo 4, Pablo cita un verso famoso del escrito judío, la sabiduría de Salomón, que se usaba por los judíos para demostrar que a pesar de sus pecados, Dios les tendría misericordia. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, mira lo que dice sabiduría de Salomón. Y vamos a notar las palabras griegas que Pablo usa ahí porque son... que es la sabiduría de Salomón usa porque Pablo va a utilizar las mismas palabras. ¿Qué es lo que dice ese escrito judío? Mas tú, Dios nuestro, eres bueno. La palabra Crestos. Tú eres bueno, verdadero y paciente. Es la palabra macratumos. Y que con misericordia gobiernas el universo. Entonces, Dios es un Dios Crestos, es un Dios macrotumos. Aunque pecamos, ¿qué pensaban los judíos? Tuyos somos porque conocemos tu poder. Sí pecamos, pero somos receptores de tu paciencia, de tu bondad, porque somos tu gente. Ahora, Pablo toma entonces esta cita, usa las mismas palabras y usa la cita para condenar o demostrar su culpabilidad. Romanos 2:4. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad, una forma de la palabra Crestos, la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, otra forma de esa palabra para paciencia, al no reconocer que su bondad, Crestos, quiere llevarte al arrepentimiento? Entonces, la bondad, la paciencia de Dios no indica que ellos pueden evitar el juicio porque son judíos. Pablo dice que esa bondad y esa paciencia debe tener otro resultado. ¿Qué es? Debe causarlos arrepentirse, no jactarse en su posición delante de Dios. Ellos están malinterpretando la paciencia y la bondad de Dios, usando esas cosas para excusar su pecaminosidad, en vez de dejar que esas cosas los lleven a un arrepentimiento. ¿Por qué el arrepentimiento? Bueno, porque si Dios es bondadoso, si Dios es paciente, ¿qué va a hacer con las personas que humildemente se acercan a Él en arrepentimiento? Los va a perdonar. Entonces, ellos están usando esas cosas como pretexto para jactarse en su condición o su posición seguro delante de Dios. Número 4, por lo tanto, los judíos también sufrirán la condenación de Dios. Esa idea se repite varias veces en estos 5 versículos. ¿Alguien que lea versículos 3, 5 y 1? ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? Tú que juzgas a los otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Por tanto, no tienes excusa tú. Okay. Entonces ahí, judíos quizá, está bien Pablo, tienes razón, predíquele, están malos estos gentiles, y Pablo dice, ustedes también son pecadores y por lo tanto son condenados. Están en la misma condición. ¿Ok? Se explica muy claramente en estos versículos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Ok? Entonces seguimos. Dios es un juez imparcial. Dios es un juez imparcial y juzgará a cada persona conforme a sus obras. Pablo introdujo ese tema del juicio de Dios, que su juicio es justo, y ahora va a demostrar esa idea más, va a argumentar por la justicia del juicio de Dios. Okay. ¿Alguien que lea 2, 6 al 11, por favor? Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos
los que hacen el mal. Los judíos primeramente y también los gentiles, pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien. Los judíos primeramente y también los gentiles, porque con Dios no hay favoritismo. Okay. Dios es un juez imparcial y juzgará a cada persona conforme a sus obras. Okay. Algo que es interesante aquí es que Pablo usa una estrategia literaria que se llama el quiasmo. Okay. Se llama el quiasmo, página 26. Pablo usa el quiasmo para hacer su punto. La palabra quiasmo viene de una letra del alfabeto griego, que es la letra chi, que se forma como un X. Se usaba esa letra para demostrar la forma del argumento. Entonces podemos ver aquí el X. Entonces el argumento va así, como un X. Entonces pueden ver que el primer punto, Dios juzgará a cada persona, juzgará a cada uno conforme a sus obras, se repite ¿dónde? En el último punto, la última línea. Entonces, siguiendo ese patrón, punto B, aquellos que hacen el bien recibirán vida eterna. ¿Okay? Eso es B, y el otro B a veces se llama B primo, como un número primo, ¿verdad? B y B primo, luego C y C primo. Aquellos que hacen el mal sufrirán ira para aquellos que hacen lo malo. Y por medio de esa estrategia hace muy claro su punto. ¿Qué es su punto? El punto principal se encuentra ¿dónde? En A y A primo. ¿Qué es? Dios juzga a cada uno conforme a Dios juzga imparcialmente. Luego B, B primo, C y C primo, ¿qué hacen? Desarrollan, demuestran, argumentan ese punto. ¿Okay? Conforme a sus obras, sean obras buenas o obras malas. ¿Okay? Y el punto es que todos caerán bajo el mismo juicio. No hay parcialidad para Dios. Ahora, si están siguiendo el argumento, si están pensando, usando su cerebro, ¿verdad? Y tratando de entender lo que Pablo está argumentando, se va a levantar una pregunta. Mira otra vez al quiasmo. ¿Okay? Mira lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Qué es la pregunta que naturalmente surge de lo que él está diciendo? Que debe causar en una persona que ha estudiado un poquito, entiende la doctrina de la salvación, va a levantar una pregunta. Okay. ¿Quién puede cumplir eso? Eso es uno. Okay. Entonces, eso es una conclusión muy lógica. Déjame ponerlo así. Un problema debe levantarse en nuestra mente. ¿Qué sería el problema? Mira lo que dice. Aquellos que hacen el bien recibirán ¿qué? Vida eterna. B primo. Gloria para ellos que hacen el bien, pero aquellos que hacen el mal sufrirán ira. ¿Qué es la pregunta, el problema que naturalmente se levanta de esas declaraciones? Okay. Es la pregunta de las obras. Okay. Entonces, eso es lo que sigue aquí. El papel de las obras en la justificación. ¿Te parece, por ejemplo, versículo 7, que Pablo está diciendo, si uno hace el bien, ¿será qué? Recibirá salvación, será justificado, recibirá vida eterna. Mira la serie de versículos que tengo aquí de capítulo 2, porque varias veces Pablo dice la misma cosa que parece que nos está diciendo que la salvación es por las obras. Entonces la pregunta es, ¿qué es el papel entonces de las buenas obras? Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Versículo 10. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles.
Versículo 13, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. ¿Estás diciendo, Pablo, que Dios justifica a los que cumplen la ley? Versículo 26, por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, no se les considerará, no me sale esa palabra, como si estuvieran circuncidados. Entonces, históricamente, este capítulo se ha usado para argumentar que sí, las obras son la base de la salvación. ¿Okay? Y claramente causa un problema porque Pablo, en todo este libro, enseña claramente que la justificación no es por las obras ni la obediencia de la ley. Entonces, ¿cómo podemos entender esa tensión? O sea, como teólogos tenemos que primero, cristianos, tenemos que primero reconocer que Pablo categóricamente niega que la justificación es por las obras. Entonces, tenemos que proveer una interpretación alternativa. ¿Okay? El problema es, parece que Pablo está afirmando que la obediencia de la ley justifica. 3:20, 28, Efesios 2, 8 y 9, Gálatas 2, 16 niegan eso. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos entenderlo? Bueno, si lees los comentaristas evangélicos, vas a encontrar básicamente dos opciones. Y las dos son buenas opciones, creo. Son respuestas suficientes a la pregunta. ¿Okay? La primera opción, número 1, es que Pablo está hablando de cristianos justificados que obedecen a Dios. Entonces, cuando él habla aquí de personas que obedecen la ley de Dios, no está hablando de incrédulos que por su obediencia ganan su salvación. Está hablando de cristianos que ya han sido salvos, han sido justificados por la fe, que sí pueden obedecer y sí obedecen a Dios. Entonces hay varios pasajes que sí indican eso, que el Nuevo Testamento enseña que los que han sido salvos por la gracia de Dios le obedecerán. Entonces eso es una enseñanza muy clara en el Nuevo Testamento. Si nosotros somos creyentes, vamos a obedecer. Varios ejemplos, Romanos 8, 4. A fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los creyentes. Entonces, las justas demandas de la ley se cumplen en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Entonces, el punto es, en capítulo 2, Pablo está hablando de creyentes salvos, llenados del Espíritu Santo, que por su posición, por su naturaleza transformada, obedecen a Dios. Y otros pasajes que también hablan de la obediencia por los cristianos. 1 de Juan 1, 6, 2, 4, 3, 6 al 9. ¿Alguien que lea, por favor? Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Okay. Entonces, ¿pueden ver el punto? El que es nacido por Dios es hijo de Dios. ¿Qué hace? Obedece la palabra de Dios. Y otra vez, el argumento es de aquellas personas, Pablo está hablando en Romanos 2. Los justos practican la justicia. Okay. Hay otra opción. La segunda opción es que Pablo simplemente está expresando un principio general. No está hablando
de casos reales. Simplemente está describiendo la base del juicio de Dios. Esa opción va así. Pablo no está diciendo que hay personas que responden positivamente y que obedecen la ley de Dios y así son salvos. Simplemente está diciendo que la persona que sí obedece la ley de Dios perfectamente, esa persona será justificada. ¿Okay? Entonces, ¿qué piensan entre las dos opciones? Okay, las dos son buenas. De hecho, entre mis comentarios favoritos encuentro los dos argumentos. Okay. ¿Pueden ver un problema quizá con uno o el otro? ¿Qué opinan? Hermano, Sí. nada más cuando estaba mencionando esto de la opción 2, la verdad para mí fue un punto muy tremendo en cuanto a cómo nosotros lo percibimos, porque hace unos años estuve estudiando en un instituto bíblico en Hermosillo y en la misión donde estábamos platicábamos acerca de este pasaje, viendo acerca de precisamente esto, de cómo poder explicar el pasaje de Romanos 2 de una manera bíblica sin caer en el extremo, ¿verdad? De decir que pues Pablo estaba solamente hablando de cristianos y cerrarnos en esa opción, sino darnos cuenta de que realmente puede que Pablo está hablando también en un principio general de básicamente en una especie de mediación ver obras buenas y obras malas, ¿no? En cuanto a esto de los incrédulos o de los judíos y gentiles, ¿verdad? Y me llamaba la atención mucho esto porque en su momento a mí me causó muchísimo conflicto, porque por naturaleza, como vaya, en la mayoría de los que hemos crecido en un ambiente más fundamental, nos damos cuenta que poner la opción de que es un principio general, de que Pablo está dando esto, sí nos cuesta bastante. Te estamos perdiendo un poco, no te escuchamos bien. A ver. Okay. La condición es mala. Sí. No se escucha, hermano. Bueno. Ya. Ok. Ya se escuchó. Entonces, ¿quieres intentar esta última parte, por favor? Sí, nada más, solo era como, para nosotros, los que hemos crecido tal vez en un ambiente un poquito más fundamental, lo mencionaba, que nos causa un poco problema poner esto en conflicto, de que Pablo probablemente tal vez estaba poniendo este punto de una especie de principio general en base a describir el juicio de Dios. Y cuando recordaba ver a un amigo que le estaba tratando de explicar esto a uno de mis compañeros, yo recuerdo que fue un punto muy duro para mí, fue algo muy difícil de razonar, o sea, para mí no era posible esta posibilidad, pero al ir estudiando la palabra y estar viendo mucho acerca de esto, pues sí nos ayuda mucho el comprender la demás escritura del Nuevo Testamento, ¿verdad? Las escrituras de Pablo nos ayudan mucho a ver que puede ser algunas diferentes opciones, ¿verdad? Y no cerrarnos mucho a solamente tiene que ser A o B y solamente, ¿verdad? Sí, es algo que creo que es muy, muy bueno poder poner este punto pues ahí en su consideración, porque sí es algo que realmente para algunos de nosotros, con un trasfondo tal vez diferente, causa mucho conflicto. Y para mí es algo importante resaltar esto. Muy bien. Entonces, ¿tienes una preferencia entre los dos? No, precisamente no, hermano. De verdad, yo creo que para mí pudiera parecer bien la opción 2, enseñando como una base de los principios, ¿verdad? En nuestro caso, como creyentes, Cristo se ve Cristo, se ven las obras de Cristo, su obediencia a nuestro favor. Y en base a ello, pues el Señor nos da de su clemencia, de su misericordia. Y en cuanto a los gentiles, pues obviamente objetos de ira por la negación a la palabra, ¿verdad? Condenados por la revelación. Y en esto sí me hace mucho sentido, me parece muy bien la segunda opción, que obviamente no
no tengo problema con que sea la primera opción, pero Ya. al principio yo hubiera dicho solamente opción 1 y se acabó, pero ya ahorita en este punto he podido entender un poco mejor y sí me agrada la segunda opción. Ok, bien. Gracias. ¿Ven un problema con la primera opción? ¿Qué ves, Weston? Es que Pablo todavía no está hablando de cristianos, no hemos pasado, todavía nos está culpando Okay. en esta parte. Ok, bien. También no me gustan mucho interpretaciones hipotéticas donde dice algo explícito y luego dice, no puede ser esto, entonces tiene que ser otra. Ya. Aunque no tengo problema con que sea el principio general. Ya. Mi problema con la primera opción es exactamente lo que Pablo dice en los versículos. Versículo 7. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. O sea, parece que está diciendo más que simplemente los creyentes obedecen la ley de Dios. Parece que está diciendo que ellos que obedecen recibirán la vida eterna. O sea, parece que va más allá de lo que dice opción 1. Versículo 10 otra vez. Gloria, honor, paz, ¿para quién? Para los que hacen el bien. Los judíos primeramente, también los gentiles. Versículo 13. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a las que la cumplen. Parece que está hablando de una justicia que se produce por la obediencia. Eso es una razón por la cual que yo tiendo a la segunda opción. Creo que las palabras que Pablo usa de una forma no deja la puerta abierta a esa primera opción. Aunque estoy de acuerdo con la idea, ¿verdad? Los cristianos sí obedecen la palabra de Dios, sí cumplen la ley de Dios. Y los versículos que tenemos aquí, Romanos 8:4, Primera de Juan, claramente lo enseña. Pero parece que el argumento de Pablo va más allá de eso. Además, tenemos un principio en la palabra de Dios que indica que, por un lado, tenemos pasajes que dicen, la ley no puede producir la justicia. Es imposible que alguien sea justificado por la ley. Pero cuando seguimos leyendo el libro de Romanos, vamos a ver que la razón por eso es que nadie, ¿qué? La cumpla. No la cumple. Entonces, el problema es que no lo hacen. Pero un ejemplo aquí, Gálatas 3, cita Levítico 18:5. Yo creo que la ley sí ofreció la vida a las personas. ¿A quiénes? A las que cumplieran, ¿qué? Perfectamente. La ley prometió vida a los que la cumplían perfectamente. Gálatas 3:12. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, esta frase en Levítico dice, quien practique estas cosas vivirá por ¿qué? Por ellas. O sea, la ley sí promete la vida, pero ¿qué es el problema? Nadie obedece perfectamente la ley. Entonces, yo probablemente prefiero la segunda opción. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es, mira, ustedes también judíos son pecadores. Tienen la ley, pero la ley solo vale, solo es de ayuda, solo provee justificación. ¿Bajo cuál condición? Obediencia perfecta. Santiago dice, el que cumple toda la ley, pero ofiende en un punto, es culpable de todo. ¿Okay? Tenías... No, es que me hizo ruido esto, por ejemplo, ahorita que decías esto, que va más allá con lo del principio, precisamente hoy en la tarde que estaba leyendo lo de hoy, decía estaba leyendo el capítulo 2 y hubo algo que me hizo así mucho ruido, porque dice que los que rechazan el conocimiento de Dios terminan o declinan en un comportamiento, bueno, no acuerdo bien cómo lo dice, pero moral. O sea, ¿qué quiere decir? Que los que obedecen, o sea, los que aceptan la existencia de Dios como tal, moralmente se comportan de la manera como dice la Biblia, ¿no? Como es la ley de Dios. Y entonces, el rechazar a Dios por totalmente
declina en qué, en actos de moralidad, como es lo que decía Pablo, ¿no? Yeah. Que se enfoca en dos pecados. Entonces, precisamente ahorita que decías eso, me hizo ruido otra vez y me hizo recordar eso. Yeah. No sé si encaje algo así, pero sí me hizo así como, Yeah. pues es algo lo que dice también Boyce en su comentario. Sí. También lo que dijo Weston es que en este punto no está hablando de creyentes y, o sea, su punto es demostrar que todos son condenados. Y ellos están diciendo, tenemos vida por medio de la ley. Y Pablo dice, no, es cierto que la ley prometió vida, pero solo a aquellas personas que la cumplen exactamente. Y el punto de Pablo es, capítulo 1, los gentiles no han respondido bien a la revelación que tienen, pero tampoco ¿quién? Los judíos. Los judíos tienen una revelación no solamente natural, sino que especial. Y ellos no cumplen, no han respondido bien a la revelación que ellos tienen. Entonces, eso deja que los dos grupos, siendo pecadores, y lo que Pablo va a argumentar en un momento es que los pecados de capítulo 1, esa espiral hacia abajo de los gentiles, se encuentra igual entre los judíos. ¿Okay? Bien. Muy bien. Yo encuentro en la opción, la encuentro un poquito más, la opción la encuentro un poco más como una verdad central. Y en la opción 1 la encuentro, bueno, lo que acabamos de leer ahorita en Romanos 2, esos versículos donde dice que los que perseveran tienen vida eterna, gloria, honra, inmortalidad. Creo que no está muy explícito de que la salvación no es por obras, pero sí está muy explícito en los diferentes pasajes que haya aquí citados, ¿no? Yeah. Versión 2, 8, 9. Yeah. Entonces, no está muy explícito aquí en este pasaje, pero ahí sí tiene mucho peso eso que está, la opción 1 tiene mucho peso. Yeah. Sí. Tiene mucho peso. Sí, y yo lo veo. Yo veo ese peso y por eso creo que es una opción. El único tropiezo para mí es... sí, es el contexto, pero también las declaraciones explícitas de versículos 2, 10 y 13, que para mí me parecen que están diciendo algo más allá de que, mira, cualquier persona justificada por la fe, salva, llena del Espíritu Santo, va a cumplir la ley de Dios. Parece que está yendo más allá de eso. Pero otra vez, yo les ofrezco las dos opciones como dos opciones buenas. Y mi tendencia cuando predico un pasaje como este pasaje, no solamente en enseñar, obviamente cuando enseño, si veo dos opciones, voy a presentar las dos opciones, pero aún probablemente en la iglesia ofrecería las dos opciones. Quiero que mi gente vea eso, que mira, a veces hay diferentes maneras de ver los mismos pasajes, diferentes opciones, y lo bueno aquí es que no solamente tenemos una opción al problema de Romanos 12, el problema famoso de Romanos 12, porque los católicos usan Romanos 12 para decir, somos justificados por la ley. Y por lo menos tenemos dos opciones evangélicas buenas para responder a esa idea. ¿Ok? Inciso C. Los que tienen la ley serán juzgados por la ley, y los que no tienen la ley serán juzgados sin ella. Entonces Pablo lleva su argumento más allá. Okay. Primer punto, Dios juzga a cada persona personalmente según el conocimiento que tenga. Eso va con lo que vimos en los primeros versículos, que el juicio de Dios es imparcial.
Mira lo que dice versículo 12. Todos los que han pecado sin conocer la ley, también, ¿qué? Perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Ahora, su punto en 1 y 2 es que todos tienen ¿qué? Todos tienen revelación y todos han respondido mal a esa revelación. Entonces, su punto es, no es simplemente justo en cuanto a su forma de poner a todos en el mismo juicio. Es justo porque Dios personalmente ve a cada persona y lo juzga según el conocimiento que tenga. Aún los gentiles a veces cumplen los requisitos de la ley. Eso es un punto importante en el argumento de Pablo. Los judíos jactándose de tener la ley, Pablo dice, mira, aún los gentiles a veces cumplen lo que la ley requiere. ¿Alguien que lea versículos 14 al 16, por favor? De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Ok. Ahora, estos versículos son un poco difíciles, ¿verdad? Ok. Entonces, primero, ¿qué es lo que Pablo está diciendo en versículos 14 y 15? Okay. ¿Qué es lo que está diciendo? Esos versículos se pueden leer y se puede suponer que está diciendo, entonces hay gentiles que cumplen los requisitos de la ley porque su conciencia, ¿qué? Le dice lo que la ley requiere. Y algunos toman eso y sacan la conclusión. Entonces, aquellas personas que responden a esa conciencia van a ser ¿qué? Van a ser justificados. ¿Okay? ¿Cómo responderían a esa idea? ¿Ah? Es que choca mucho con lo que dice el evangelio. Okay. Choca con otras declaraciones de Pablo, ¿verdad? Pero, ¿qué exactamente está diciendo en versículos 14 y 15? Yo creo que Pablo, bueno, primero podemos observar que lo que se llama la revelación natural tiene aquí otro aspecto. ¿Qué es el aspecto de la revelación natural aquí? Okay. ¿Qué es la revelación natural primero? Es lo que Dios se ha comunicado por medio del orden creado. Entonces vimos la semana pasada que en la naturaleza podemos deducir, podemos entender ciertas cosas acerca de Dios. Según estos versículos, ¿qué son otras cosas que podemos entender de la revelación natural sin tener la revelación general? Perdón, sin tener la revelación especial. Algunos requisitos de la ley. ¿Pueden pensar en algún ejemplo de cosas o requisitos de la ley que por la naturaleza todas las personas entienden? Okay. La ley dice, no matarás, no robarás. ¿Saben qué? No necesito la ley para saber que robar y matar está mal. De hecho, en cualquier cuarto, cualquier rincón del mundo, la gente sin cualquier revelación especial tienen ese conocimiento. Según Pablo, ¿de dónde viene? Viene de su conciencia. Entonces, en el ser humano hay revelación acerca de, y vimos la vez pasada, su divino poder, o su eterno poder y su identidad de deidad. O sea, Él es Dios y Él es todopoderoso. Pero además podemos entender algo de sus requisitos morales. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Mire versículo 15. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige como atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan.
Yo creo que eso es lo que Pablo está diciendo y nada más. Está diciendo que las personas que evitan matar porque entienden de una forma que está mal, en este momento sus conciencias, ¿qué? Los excusan. Y cuando hacen mal, saben que hacen mal y sus propias conciencias lo acusan. Y no está diciendo nada acerca de su condición eterna o su salvación. Simplemente está diciendo que ustedes se jactan en tener la ley y ustedes desobedecen la ley. Y lo increíble es que aún los gentiles que no tienen la ley tienen cierto conocimiento por la revelación natural y ellos a veces obedecen o responden positivamente a esa revelación. Okay. No responden positivamente de tal manera que se justifican, porque como Pablo dice, muchas veces también, ¿qué hacen? Desobedecen. Sus conciencias les condenan. Y por eso digo aquí, yo creo que versículos 14 y 15 forman como un paréntesis en el argumento. El punto es que a veces aún los gentiles cumplen los requisitos de la ley porque los tienen en su corazón. Por ejemplo, sin la ley, todos saben que el asesinato es pecado. Cuando lo hacen, su conciencia atestigua que hacen lo bueno y cuando no lo hacen, su conciencia los condena. Luego, yo creo que versículo 16 regresa al tema introducido en versículo 12. O sea, mi punto es que cuando Pablo dice, así sucederá en el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona. No está diciendo Pablo que en el gran día del Señor la conciencia de los judíos será la base de su juicio. Por eso digo que 14 y 15 es como un paréntesis. En versículo 12 dijo, todos que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. ¿Cuándo pasará esto, Pablo? Versículo 16, el gran día del juicio. 14 y 15 simplemente añadan ese punto de que aún los gentiles a veces cumplen los requisitos de la ley de Dios porque lo tienen en su conciencia. Entonces, el punto importante es, según versículo 16, el evangelio, o sea, las buenas noticias, incluye el juicio de Dios. ¿Notaron eso? Dios juzgará los secretos de toda persona como lo declara, ¿qué? Mi evangelio. El evangelio incluye esa revelación del juicio de Dios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Entonces, cuando predicamos el evangelio, yo creo que lo que Pablo indica aquí es que la ley para nosotros es una herramienta que se puede usar para predicar el evangelio. Probablemente la ilustración mejor que conozco de eso es lo que hace el evangelista Ray Comfort. ¿Conocen a Ray Comfort? También con Kirk Cameron, ellos tienen muchos programas de el evangelismo y una de sus estrategias es cuando hablan con las personas y les dicen que son pecadores y las personas dicen, no soy pecador, ellos van a los 10 mandamientos. Y preguntan, bueno, ¿algunas veces has robado? No. ¿Algunas veces has matado a alguien? No. Bueno, ¿alguna vez has mentido? Oh, sí, es cierto. Entonces, la verdad es que sí, tú también eres pecador. El punto es que ellos entienden que los requisitos de la ley de Dios no se han cumplido en sus propias vidas. Pero también es importante reconocer de este pasaje que a pesar de lo que diga cualquier persona, todos tienen conocimiento suficiente para ser condenados delante de Dios. Eso es bastante claro en este pasaje. Ok, ahora lo que sigue en los siguientes versículos es una parte muy interesante en el argumento de Pablo. Ya hemos visto que los judíos usaron su identidad judía para decir nosotros
somos exentos de la condenación de Dios. Por ser judíos, no tenemos que enfrentar el juicio de Dios. Y Pablo demuestra claramente que eso no es cierto. Pero hay dos cosas o dos ventajas, podemos decir, que los judíos tenían, que ellos pensaron, los guardaban de el juicio de Dios. Específicamente, la ley y la circuncisión. Ellos pensaban que por tener la ley y por tener la circuncisión eran exentos del juicio de Dios. O sea que esas dos cosas nos protejan, son como un muro, una protección que nos guardan del juicio de Dios. Y lo que Pablo va a hacer en el resto del capítulo es demostrar que ni la ley ni la circuncisión nos pueden guardar o proteger del juicio de Dios. Inciso D, las limitaciones de la ley. ¿Okay? Primero va a hablar de la ley, las limitaciones de la ley. La simple posesión de la ley no garantiza protección del juicio de Dios porque los judíos han transgredido la ley. Entonces, en un sentido es una repetición de lo que ya ha dicho. Pero aquí creo que lo que Pablo está haciendo es, está atacando específicamente esa idea. Porque un judío diría, ¿nosotros condenados? No, Pablo, tenemos la ley. Pablo, tenemos la circuncisión. Y él quiere quitar esas ventajas que usaron los judíos. Okay, ¿alguien que lea 2:17 al 24? Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor, porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos. Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Así está escrito: por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Ok. Déjame siempre anotar aquí la lógica de su argumento. Podemos dividir estos versículos en dos partes. Primero, versículos 17 al 20. Y aquí Pablo simplemente menciona una lista de ventajas judías. Okay, primero, versículos 17 y 18 menciona ventajas intrínsecas. ¿Cómo es qué? Uno llevas el nombre de judío. Dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios. Conoces la voluntad de Dios. Sabes discernir lo mejor porque eres instruido por la ley. Entonces son ventajas que los judíos tenían, pero en los siguientes versículos 19 y 20, él se enfoca en la responsabilidad que tenían los judíos frente a las naciones. Dios, cuando les dio su palabra, les dio la responsabilidad de enseñar a los judíos la palabra y la voluntad de Dios. O sea, ellos como judíos, teniendo la ley, la revelación especial, tenían la responsabilidad de ministrar o enseñar estas verdades al mundo. De hecho, eso era uno de los grandes propósitos de la nación de Israel cuando Dios los llamó. Cuando Dios los llamó, ¿qué hizo? Los separó, los apartó de las naciones y los puso en su tierra prometida y les dio su presencia, su templo, su ley, sus sacrificios. Y dijeron, yo soy santo, quiero que ustedes sean santos. ¿Por qué? Para que todas las naciones alrededores podían ver a ellos, los judíos, y entender y conocer y saber algo acerca de Dios. Para que cuando vinieran los gentiles a ellos para preguntar, ¿por qué son así? ¿Por qué son tan sabios? ¿Por qué tienen una nación tan bendecida? Podrían ellos decir, mira lo que dice la ley de Dios. Entonces Pablo enfoca en su responsabilidad de guiar a los gentiles. Mira versículo 19. Que estás convencido de ser ¿qué?
guía de los ciegos, luz de los que estén en oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos. Entonces ellos tienen en la ley ese conocimiento y con esa ley tenían la responsabilidad de ser maestros para las naciones. Entonces esas son ventajas, ¿verdad? Alguien diría, yo soy maestro de la ley para las naciones, tengo esa ventaja. Luego Pablo sigue con 5 preguntas retóricas que demuestran que la ley que los judíos enseñan, desobedecen también. Entonces, 5 preguntas retóricas que demuestran que los judíos no viven de acuerdo con sus ventajas. En cada pregunta su punto es claro. Los judíos desobedecen la misma ley que enseñan. ¿Okay? ¿Tú que enseñas a otros? ¿No te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas contra el robo, robas? ¿Okay? Entonces, ellos cometen los mismos pecados. Y el punto fuerte viene en versículo 24, el problema básico. La desobediencia deshonra a Dios. Como los gentiles, ellos no glorifican a Dios. ¿Recuerdan ese punto de capítulo 1? Aunque tienen un conocimiento, ¿qué no hacen? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias. Entonces ellos tienen conocimiento de Dios, pero no glorifican a Dios. ¿Y qué dice versículo 24? Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Los judíos son culpables del mismo pecado, no han glorificado a Dios como deben. Entonces la ley que para ellos es una ventaja, ni es una ventaja. ¿Por qué? Porque no la obedecen. Además, inciso E, la circuncisión, aunque parece ser una ventaja, no es una ventaja. Las limitaciones de la circuncisión. La circuncisión no protege de la ira de Dios porque la circuncisión verdadera es la del corazón. ¿Alguien que lea 25 al 29, por favor? La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, no se les considerará como si estuvieran circuncidados. El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti que, a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. El que es judío así lo alaba Dios y no la gente. Okay. 3 observaciones aquí. Primero, los judíos veían la circuncisión como una garantía de protección de la ira de Dios. Alguien que lea ese escrito judío, es un libro escrito judío, se llama Jubileos, y notan cómo ellos percibieron esa ventaja de la circuncisión. Jubileos 15:26. Todo nacido, a quien no se corte la carne del miembro en el 8º día, no será hijo de la ley que el Señor pactó con Abraham, sino hijo de corrupción. En él no estará la señal de pertenencia al Señor. Está destinado a la ruina y a desaparecer de la tierra y a ser desarraigado de ella, pues habrá violado el pacto con el Señor. ¿Okay? Entonces, por tener esa circuncisión, esa ventaja, pensaban que nos guarda, nos protege de esas consecuencias. ¿Okay? Los gentiles que no tienen la circuncisión son destinados a la ruina y a desaparecer de la tierra. ¿Okay? Entonces, otra vez, ellos pensaban que la circuncisión nos iba a proteger de eso. Pero, ¿qué es el problema persistente? Si tienen esa señal que es verdaderamente la señal del pacto,
Pero el problema, según versículo 25, 27, es que la desobediencia de la ley. Versículo 25. La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Versículo 27. El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Otra vez, el problema persistente es su desobediencia. ¿Okay? Y eso nos introduce con una idea muy importante para Pablo y especialmente aquí en el libro de Romanos. La pregunta de quién es un judío verdadero. Entonces, número 3, el judío verdadero. Quiero notar, hermanos, que Pablo aquí no niega la importancia de ser un judío. ¿Okay? No dice, no importa ser judío, no importa su conexión con Abraham. De hecho, lo afirma. Pero ser parte del pueblo de Dios para Pablo y en el nuevo pacto no es un asunto físico, sino que espiritual. Es un asunto espiritual. Versículo 28. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. O sea, lo que importa no es esa señal física. Inciso C, un judío verdadero, las palabras que Pablo usa, un judío verdadero es alguien que tiene la circuncisión del corazón hecho por el Espíritu Santo. Entonces, versículo 29, el verdadero judío lo es interiormente. Entonces, ¿qué es lo que importa? No la señal física externa, sino la señal espiritual, algo hecho en el corazón. Lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu y no el mandamiento escrito. Entonces, cualquier persona que tiene esa circuncisión se considera hijo de Abraham. Creo que es el punto del versículo 26. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, no se les considerará como si estuvieran circuncidados. Entonces, ¿quién es un judío verdadero? Regresando al antiguo pacto, Deuteronomio, Moisés les dio su ley, les dijo, si obedecen recibirán bendición, si desobedecen recibirán maldición. Y ellos dicen, sí, estamos de acuerdo, vamos a obedecer la ley de Dios. Y Moisés les dijo, no van a poder obedecer hasta que Dios haga una obra más profunda, hasta que Dios circuncidera su corazón. Y eso fue una prevista ¿de qué? Del nuevo pacto. Esa obra del Espíritu Santo prometido en Jeremías y en Ezequiel, Jeremías 31, Ezequiel 36 y 37, que habló de esa obra en el corazón. Y Dios dijo, quitaré ¿qué? Su corazón de carne, pondré un corazón, de piedra, pondré un corazón de carne. Voy a circuncidar su corazón, les voy a dar un nuevo espíritu y mi espíritu va a transformarlos y van a obedecer la ley de Dios. Entonces, la obra del nuevo pacto es lo que hace a uno un judío verdadero. El contraste entre la letra y el espíritu es un contraste entre el antiguo y el nuevo pacto. Otra vez, mira versículo 29. La circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Entonces, varias veces en sus escritos, por ejemplo, 2 Corintios 3:6, Pablo hace un contraste entre la letra y el espíritu. ¿Qué es el contraste? Letra y espíritu. Bueno, letra es el antiguo pacto, ¿okay? Expresado ahí en la ley. El espíritu es el nuevo pacto. Entonces, este punto va a ser importante para Pablo después. Vamos a verlo en capítulo 4, primero Dios, la próxima semana. Vamos a ver lo que Dios ha hecho para hacer a nosotros, los gentiles, parte de esa familia, hijos de Abraham, herederos de las promesas abrahámicas.
Entonces aquí podemos terminar esta sección con un punto más, inciso F. Las limitaciones de los privilegios judíos. Aunque los judíos tienen algunos privilegios, esos privilegios están limitados por la pecaminosidad del hombre y entonces el juicio de Dios es justo. Alguien que lea versículos 1, 2 y 4 de capítulo 4, perdón, de capítulo 3. Dice, entonces, ¿qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? Mucho desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Entonces el punto es, sí tienen ciertas ventajas, ¿verdad? Hay privilegios. ¿Ok? ¿Puedes seguir? Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso, así está escrito. Por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. ¿Ok? Entonces, esas ventajas se convierten en ¿qué? En la base de condenación. ¿Ok? Igual como la revelación natural deja a todos condenados, la revelación especial también, si no respondemos, nos deja condenados. Ok, vamos a tomar un breve descanso. Ok, vamos a concluir esta sección de 1:18 a 3:20. Y eso nos va a dar tiempo suficiente para ver 3:21 al 26, que es realmente el corazón del Evangelio. Entonces aquí, en un momento, vamos a llegar a la expresión más exacta, más precisa, más concisa del Evangelio que tenemos en toda la Biblia. Entonces, en momentos debemos quitarlos, porque vamos a estar en Tierra Santa en un sentido. Ok, pero primero vamos a concluir aquí en punto número 3. Conclusión, todos, judíos y gentiles, están bajo la condenación de Dios. Entonces, recuerdan las 3 divisiones de punto A. 1:18 al 3:20. Los judíos están bajo la condenación, los gentiles primero, segundo los gentiles, entonces todos están bajo la condenación de Dios. Inciso A, la condenación es universal. Todos son pecadores sin excepción. Y vimos ese punto claramente la semana pasada. No hay excepciones. Todos son pecadores sin excepción. Todos están en la misma condición delante de Dios. O sea, la tierra ahí delante de Dios está al nivel. Todos en la misma posición delante de Dios. Y podemos ver en versículo 9 que Pablo nos lleva a una conclusión. ¿A qué conclusión llegamos? Entonces, sí está llevando su argumento a una conclusión, con una pregunta retórica. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. ¿Dónde? 1:18 al 3:8. ¿Okay? Ya ha demostrado eso. Así está escrito. Y ahora Pablo va a hacer lo que a menudo hace aquí en el libro de Romanos. Va a ir al Antiguo Testamento para cerrar el caso, para hacer su punto más claro. Y notan aquí la universalidad del problema humano. Así está escrito. Y aquí tengo en letras negritas para enfatizar la repetición. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda. Nadie busque a Dios. Todos se han descarriado. A una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. ¿Okay?
¿Se queda claro el punto? O sea, es la conclusión del argumento. Todos están bajo la ira de Dios que se introdujo en capítulo 1, versículo 18. 3, 19 y 20, entonces, pero sabemos que todo lo que dice la ley, o todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos bajo el juicio de Dios. ¿Qué significa toda boca se cierre? Ninguna respuesta. Nadie va a poder defenderse. Nada se va a poder declarar justo. ¿Okay? Toda boca se cierre. Todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y es el argumento, la conclusión de su argumento. Y aquí Pablo, en versículos 13 al 18, nos da 2 ejemplos de la pecaminosidad humana. Hay muchos ejemplos, pero nos da 2 ejemplos específicos. Primero, el uso de la lengua y segundo, la violencia. Entonces, su garganta es un sepulcro abierto. Su lengua con su lengua profieren engaños. ¿Okay? Veneno de víbora hay en sus labios. Entonces, el uso de su boca es un ejemplo de esa pecaminosidad universal. Van destruyendo a las personas con su boca. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Además, son personas violentas. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces es como Pablo cierra la puerta, tira la llave, dice todos están en la misma condición. ¿Ok? Pablo es como un buen abogado que va lentamente, cuidadosamente desarrollando su argumento para ponernos en las rodillas, para que toda persona confiesa, soy pecador, soy culpable, necesito algo que yo no tengo para ser justificado delante de Dios. Y esto nos lleva al siguiente punto. La revelación de la justicia de Dios. Inciso A, tanto los judíos como los gentiles están bajo la condenación de Dios. Inciso B, tanto los judíos como los gentiles como los judíos son justificados por la fe y no por las obras de la ley. Es esa solidaridad humana. ¿Okay? Entonces, ¿cómo va a desarrollar Pablo ese punto? ¿Tienes una pregunta? Weston. Punto A fue el lunes pasado. ¿Okay? Entonces, solo estoy resumiendo lo que acabamos de ver, punto A, y ya estamos en punto B, que está en página 29. Ok, número 1, la revelación de la justicia de Dios. Okay. El tema de estos versículos 21 al 26 es la justicia de Dios. La palabra justicia se usa 4 veces. Además, el verbo justificar se encuentra 2 veces. El adjetivo justo se usa 1 vez. Entonces, vez tras vez es una forma de esa palabra. Justa, justo, justificar, etc. Más que cualquier otro pasaje de la Biblia, Romanos 3, 21 al 26, explica la dinámica de la obra de Dios de justificar a los pecadores. Quiero notar aquí que hay 3 énfasis. Primero, el Evangelio es la revelación de esa justicia de Dios. Número 2, por medio de la fe se recibe y es para todos sin excepción. Entonces, notan aquí que tengo subrayado varias veces una forma de esta palabra justicia. Pero notan que
4 veces dice que es por medio de la fe, para los que creen a través de la fe, al que tiene fe, y es para todos, todos, todos. Por lo menos 3 veces usa esa palabra todos. No hay distinción. Entonces, eso es el punto que Pablo va a hacer. Y lo que quiero hacer para exponer esos versículos es quiero darles 10 puntos. 10 puntos teológicos que salen de estos versículos. Inciso A, página 30. En esta época, bueno, primero vamos a leer este pasaje para que la tenemos en la mente y luego voy a exponer los 10 puntos. ¿Alguien que lea, por favor, Romanos 3, 21 al 26? Pero ahora, aparte de la ley, la justicia y la de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Todos son justificados, gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Okay, gracias, hermano. Entonces, todos bajo la condenación, todos bajo la ira de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha hecho para salvarnos de esta condición? ¿Qué son las buenas noticias? Primero, inciso A. En esta época, Dios ha revelado una justicia que viene aparte de la ley. 1:18, Pablo explica cómo y por qué la ira de Dios se ha revelado. Y ahora explica cómo la justicia de Dios se ha revelado para contrarrestar esa ira. La revelación de la justicia de Dios es una respuesta al problema de la ira de Dios. La ira de Dios se revela contra toda pecaminosidad humana, 1:18. Ahora, ¿qué dice 3:21? Ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha revelado, se ha manifestado. ¿Y cómo se revela esa justicia? En el Evangelio, que es, como hemos visto, el tema del libro. Entonces, podemos verlo así. Más que nada, el Evangelio es la revelación de una justicia que viene de Dios. ¿Recuerdan la definición de la justicia de Dios que vimos hace 2 semanas? Vimos que a veces la justicia de Dios se refiere a un atributo de Dios. A veces la justicia es algo que Dios nos da. Dios nos declara, Dios nos da su justicia. Y vimos también que, número 3, la justicia es el acto de Dios de traer salvación. Y Pablo está diciendo que ahora esta revelación, esta justicia se ha revelado en el Evangelio. Inciso B, esta justicia, el Evangelio, fue prevista por la ley y los profetas. La palabra confirmada aquí en versículo 21 es la palabra martureo, que significa dar testimonio o testificar. En otras palabras, la ley y las profetas, ¿qué hicieron? Dieron testimonio, testificaron de esta justicia. Las Escrituras dieron testimonio del Evangelio. Y es lo que vimos en capítulo 1, versículos 1 y 2. El Evangelio de Dios que es por medio de sus profetas, el Evangelio de Dios que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Entonces, por un lado, el Antiguo Testamento hablaba de esa justicia. Este punto es importante porque acaba de decir que la justicia de Dios
ha sido revelado, que dice aparte de la ley. Entonces, en un sentido, esa revelación es aparte de la ley. Y eso es el punto que Pablo hace después en el libro. Por un lado, el Evangelio fue un misterio antes de Cristo. ¿Okay? En el Antiguo Testamento, en un sentido, ese se llama el misterio. ¿Qué es un misterio en la Biblia? Es algo que no entendemos, que tiene que ser, ¿qué? Revelado. Antes de que sea revelado, no es completamente entendido. Entonces, por un lado, el Evangelio fue un misterio, pero por el otro lado fue revelado en el Antiguo Testamento. Romanos 16, 25 y 26. El Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, los mismos escritos proféticos. Entonces, tenemos aquí una paradoja en un sentido. En parte, misterio no entendido, pero por otro lado sí fue prometido o de una manera revelado en el Antiguo Testamento. Aunque la revelación de la justicia de Dios viene aparte de la ley, no va contra o en contra de la ley. El evangelio que Pablo predica está de acuerdo con las Escrituras. Es, otra vez, ortodoxo. Okay. Seguimos. Entonces, primero Pablo dice, esa revelación de la justicia viene aparte de la ley. Esa revelación de la justicia de Dios fue prevista por la ley y por los profetas. Inciso C, la justicia de Dios nos viene, o sea, es recibido por medio de la fe para todos los que creen. Y acabo de notar que eso es uno de los 3 puntos principales de este versículo. 4 veces enfatiza eso. Es por medio de la fe, es para los que creen. Voy a regresar a esa idea de la fe en un momento. ¿Okay? Inciso D. El medio de la salvación es una obra de redención. Versículo 24, Pablo dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es la redención? La palabra redención es una palabra que significa simplemente un rescate por medio del pago de un precio. Entonces, por usar esta palabra, Pablo está conectando lo que Dios está haciendo por nosotros en Cristo con qué gran acto, cuál gran acto de salvación en el Antiguo Testamento. Okay. El Éxodo, ¿verdad? Era una gran obra de redención, un rescate de esclavitud. En nuestras clases de teología bíblica vimos eso, que en el Éxodo aprendemos que para ser salvos nosotros tenemos que ser rescatados de una esclavitud. ¿Okay? Pero ¿qué es nuestra esclavitud? ¿Okay? Ese concepto viene del Éxodo. Nosotros hoy no somos esclavos a los egipcios, ¿verdad? ¿Qué es nuestra redención? No, Pablo en Romanos dice que nosotros estamos bajo el pecado. Significa bajo el poder, bajo el dominio, bajo la autoridad, bajo la pena del pecado. Entonces estamos bajo el pecado, bajo la condenación que nos ha traído el pecado. Entonces el punto es que nosotros recibimos por medio de fe en Jesucristo un rescate de ese dominio del pecado en nuestras vidas. Ahora, todavía no sabemos cómo funciona eso. En unos 2 o 3 versículos Pablo lo va a explicar. Inciso E. Esta salvación viene gratuitamente por la gracia de Dios por medio de la obra redentora de Jesucristo. Pablo quiere enfatizar la naturaleza gratuita de esa promesa. Otra vez, versículo 24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia. Dos veces usando esa idea. O sea, quiere que sepamos que sí se recibe por la fe, no por algo que nosotros podemos contribuir. ¿Okay? Inciso F.
La justicia viene a todos sin distinción. ¿Por qué? Porque todos pecaron y así están en la misma condición. Y aquí podemos entender el versículo famoso, Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Ahora, normalmente, ¿cómo se usa versículo 23 de Romanos 3? Cuando nosotros citamos o usamos ese versículo, ¿qué es el punto que queremos comunicar? Cuando estamos evangelizando, ¿verdad? Y usamos Romanos 3:23, ¿qué es el punto? Que todos somos pecadores. Ahora, es cierto que Romanos 3:23 dice que todos somos pecadores, pero la verdad es que Pablo ya ha hecho ese punto. Romanos 1:18 al 3:20 hizo ese punto claramente. Lo que quiero notar ahora es que eso no es el punto por el cual Pablo hace ese punto aquí. ¿Okay? Mira la conexión entre versículo 22 y 23, que son parte de una oración completa. Y nota cómo el por cuanto al principio de versículo 23 conecta lo que Pablo está diciendo con versículo 22. ¿Qué dice en versículo 22? Empieza una nueva oración cuando Pablo dice, porque no hay ¿qué? No hay distinción por cuanto o porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Entonces, en el argumento entre versículo 22 y 23, ¿qué es el punto de versículo 23? El punto no es que todos son pecadores, el punto es que todos reciben o necesitan la misma salvación. El punto es que no hay distinción. ¿No hay distinción de qué? De que la salvación es recibido por medio de la fe en Jesucristo para todos. No hay distinción. ¿Por qué? Porque todos son pecadores. Entonces el punto, puedo ponerlo así, el punto de Romanos 3:23 no es simplemente que todos son pecadores. El punto es que todos son salvos de la misma manera. ¿Okay? ¿Cómo sabemos que todos son salvos de la misma manera? Porque todos son pecadores. Entonces, cuando usamos Romanos 3:23, yo creo que está bien usarlo para demostrar que todos son pecadores. Porque en un sentido, Romanos 3:23 resume perfectamente el argumento de capítulos 1 al 3. Pero en su contexto, en versículo 23, el punto principal no es que todos son pecadores. El punto principal es que todos, sin distinción, necesitan la misma salvación. ¿Por qué? Porque todos son pecadores. Eso es el clímax del argumento de Pablo. No es suficiente o no es simplemente que Pablo quiere decir todos son pecadores. El punto o la meta de ese argumento es demostrar que la salvación que Dios ha provisto en Cristo es disponible para todos, porque todos están en la misma condición. Inciso G. Dios puso a Jesús como una propiciación que quita su ira. Ahora, regresando a capítulo 1. En versículos 16 y 17, Pablo presenta esa idea del Evangelio. Y él dice que el Evangelio es la revelación ¿de qué? De la justicia de Dios. Pero luego en versículo 18 introduce la revelación de otra cosa. ¿Qué es? ¿Qué es el gran problema? La ira de Dios. Mi problema. Estoy bajo condenación. ¿Por qué? Porque Dios no es solamente un Dios de amor y gracia, Dios es un Dios de ira. Y estoy bajo la ira de Dios. Entonces aquí en este momento, Pablo va a explicar por qué la justicia de Dios me es tan importante. Me es tan importante porque me salva de mi problema principal. Mi problema principal no es que soy pecador. Mi problema principal es que debido a mi pecado estoy bajo la ira de Dios. Y eso me deja en una posición muy mala. Y aquí Pablo explica lo que Dios ha hecho para quitar esa ira. Entonces, ¿qué es una propiciación?
La palabra propiciación es la palabra griega hilasterion. Y es una palabra muy explícita, muy exacta. Tenemos muchas palabras teológicas que a veces no entendemos. Por ejemplo, la palabra justificar o justificación. Muy pocos cristianos pueden definir la justificación. Tenemos muchos siones, ¿verdad? Santificación, justificación, glorificación, expiación, propiciación. En este momento es un buen momento para entender qué significa propiciación. Y aquí es una definición. Una propiciación es un sacrificio que quita la ira de Dios. ¿Okay? Cada parte es importante. Ya sabemos, o ya sabíamos, ¿verdad?, que la propiciación es un sacrificio, pero es un sacrificio que tiene un propósito muy específico. Es un sacrificio específicamente que quita ira. ¿Cómo funciona eso? Bueno, es un sacrificio sustitucional que involucra la muerte violenta y sangrienta del sacrificio. ¿Okay? ¿Por qué tiene que ser una muerte violenta y sangrienta? ¿Okay? Bueno, porque está satisface las demandas justas de Dios y así quita su ira. ¿Okay? Quita su ira del pecador. Puedo describirlo así. Cuando un pecador ofrece el animal y el animal es matado de una manera violenta y sangrienta, ¿qué comunica esa muerte violenta y sangrienta? Comunica que el animal está sufriendo un castigo, está recibiendo una condenación. O sea, comunica la idea de que ese animal está recibiendo el peso de la ira y la condenación de Dios, está muriendo de una manera violenta, comunicando que por medio de ese sacrificio, la ira de Dios está siendo satisfecha. Entonces, aquí podemos entender el trasfondo de esa palabra propiciación en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la palabra hilasterion se usaba para traducir la palabra hebrea kaporet, la palabra kaporet, que se refería a lo que se traduce en nuestras Biblias españoles, el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio en el libro de Éxodo, el libro de Levítico? Es la tapa del arca del pacto. ¿Okay? Entonces, ayúdame a entender eso. ¿Okay? ¿En qué sentido, por qué se llama el propiciatorio esa tapa del arca? Bueno, se llamaba eso porque era el lugar de expiación. Era el lugar que el sumo sacerdote rociaba con sangre en el día de la expiación para que Dios perdonara a los pecadores por medio de la expiación. La sangre indicaba que un sacrificio violento y sangriente había sido ofrecido para que la ira justa de Dios fuera satisfecha. Entonces, en el día de expiación, los sacerdotes matarían al animal y tomarían sangre. Y solo una vez al año el sumo sacerdote hacía eso. Tomaría esa sangre y pasarían por el lugar santo y llegarían al lugar santísimo. Entrarían en ese lugar la sangre y ¿qué harían? Rociaron el arca del pacto con la sangre, comunicando a la deidad que habitaba allí que un sacrificio de expiación ha sido cumplido. Y en ese momento, cuando rociaba el propiciatorio, el arca con la sangre, en ese momento, ¿qué pasó? La ira de Dios fue apagada. Simbólicamente, Dios reconoce por recibir la sangre, la ira, sus demandas de su ley han sido satisfechos. Y entonces el propiciatorio llega a ser el lugar
donde se cumple la propiciación. ¿Okay? Es el lugar donde se cumple la propiciación. Entonces, mira el siguiente punto. Jesús, entonces, es el lugar de expiación. Él es el propiciatorio. Él es el enfoque de la obra redentora de Dios y Él es el lugar donde la santa ira de Dios es aplacada. Jesús es nuestro propiciatorio. Por medio de Él, por medio de su sangre hay propiciación. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, allí colgado en la cruz, allí en este lugar, no en un propiciatorio, en un templo físico, allí en ese lugar, la ira de Dios es satisfecha. Las demandas de la ley son satisfechas. Entonces, el problema principal del hombre, que es la ira de Dios, ya está solucionada. Ahora Pablo explica cómo esa ira es quitada en Jesús. ¿Ok? Hermanos, hay que explicar esta verdad de la propiciación a nuestra gente, en nuestra predicación. Eso nos lleva al corazón del Evangelio. ¿Qué es el corazón del mensaje del Evangelio? Yo creo que es la idea de la sustitución. Que Jesús, cuando murió en la cruz, murió en mi lugar. Murió para recibir el castigo, la pena por mis pecados. Allí en la cruz, Él sufrió la ira de Dios. Y entonces, cuando uno cree en Jesús, muchas personas piensan, sí, yo creo en Jesús. ¿Y qué cree? No sabe qué cree. Sí, cree que Jesús murió en la cruz, pero no entiende por qué Jesús murió en la cruz. No, creer en Jesús tiene que significar que yo creo que Jesús tomó mi lugar, que la ira y las demandas de Dios fueron satisfechas en Él. Cuando Él murió, ya se quitó de mí la ira de Dios. Eso es la buena noticia, eso es el Evangelio, la esencia de nuestro Evangelio. Dios ya es satisfecho. Isaías 53 usa esa palabra. Dios vio a Jesús y fue satisfecho. Sus demandas, ya yo no tengo que cumplir sus demandas, ya fueron cumplidos. Además, inciso H, Dios es el que toma la iniciativa de proveer la propiciación. Dios en su gracia provee el medio de aplacar su propia ira. En su gracia, el Dios que demanda el juicio es el que provee el medio para satisfacer esta demanda. Versículo 25 dice, a quien Dios exhibió públicamente, lo exhibió públicamente como propiciación. El propiciatorio, ¿dónde se encontraba? En un lugar escondido, tras un velo. Solo el sumo sacerdote veía ese lugar una vez al año. Pero con Jesús, Dios exhibió públicamente su provisión, el nuevo propiciatorio, el nuevo lugar donde la ira de Dios es satisfecha. Y la obra redentora de Jesús es una demostración de la justicia de Dios, porque en los tiempos pasados Dios en su gracia y tolerancia pasó por alto los pecados de su pueblo. Otra vez, versículo 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de su fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Entonces, entra aquí una pregunta. ¿Cómo es que ese sacrificio de Dios ha provisto propiciación para todos los pecados? Podemos pensar en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos a hombres justos, hombres seguidores de Dios, hombres creyentes como Adán, como Abraham, como Lot, como Moisés. Y esos hombres, ¿qué eran? Eran pecadores, ¿verdad?
Tenían que ofrecer sus sacrificios, pero el problema es que la Biblia claramente enseña que al final de cuentas los animales no podían realmente quitar los pecados. Hebreos 10:4, ¿verdad? Los sacrificios del Antiguo Testamento no pudieron quitar los pecados del hombre, solo funcionaron temporalmente para cubrir los pecados. Entonces, ¿qué pasó allí en la cruz? ¿Y qué significa esas palabras? Pasó por alto. ¿Qué pasó realmente en la cruz de Cristo? Bueno, podemos imaginar en todo el Antiguo Testamento Dios llegando a Abraham. ¿Por qué no castigó a Abraham? ¿Por qué no murió Abraham una muerte violenta y sangrienta por sus pecados? Porque Pablo dice aquí que Dios en su tolerancia, ¿qué hizo? Pasó por alto esos pecados. Pasó por alto. Miles de pecados, miles de santos en el Antiguo Testamento. Moisés, Dios en su gracia pasó por alto sus pecados. Esos hombres hicieron sacrificios, pero no satisfacieron las demandas de la ley de Dios. Entonces Dios en su gracia pasó por alto. Y la ilustración principal de eso en la Biblia es la Pascua. Lo que pasó cuando el ángel de muerte pasó por alto, ¿qué? Las casas de los israelitas. No cayó la ira y la condenación de Dios sobre esas casas. ¿Por qué? Que habían rociado la sangre. Entonces, es lo que pasó en todo el Antiguo Testamento. Dios en su gracia estaba pasando por alto, pasando por alto, pasando por alto. Pero un Dios santo no puede para siempre pasar por alto esos pecados. En un momento, un Dios santo y justo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que castigar esos pecados. Entonces Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, Pablo dice. ¿Y qué pasó ahí en el momento de la cruz? Habiendo pasado por alto, por todos esos siglos, los pecados de los pecadores, Dios en ese momento dejó caer toda su ira por todos esos pecados. Dejó que esa ira se cayera sobre Jesucristo ahí en la cruz. Y en ese momento Dios perdonó, Dios pudo satisfacer esos pecados cometidos anteriormente. Y en la cruz satisfizo las demandas de Dios. Los sacrificios del Antiguo Testamento solo funcionaron temporalmente para cubrir los pecados, dejando que Dios los pasara por alto hasta que Jesús proveyera un mejor y suficiente sacrificio. Y Pablo dice que eso demostró la justicia de Dios. ¿Cómo demostró la justicia de Dios? Último punto, J. La obra redentora de Jesús también demuestra la justicia de Dios porque resuelve el gran dilema de la salvación. ¿Qué es el dilema? La gran dilema de la salvación. ¿Cómo puede Dios ser justo y a la misma vez justificar a pecadores? ¿Pueden ver el dilema? O Dios es justo, ¿y qué hace un Dios justo? Castiga a los pecadores. O por el otro lado, Dios, ¿qué? Demuestra gracia y no es justo y no castiga a los pecadores. ¿Cómo puede Dios ser justo, pero también justificar a pecadores? Y eso es el punto del versículo 26. Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea ¿qué? Justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. El sacrificio de Jesús deja que Dios sea justo por castigar al pecador y también misericordioso por justificar al pecador. Entonces Dios, por medio de la cruz de Cristo, puede ser justo y el que justifica al pecador. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió en la cruz tomando nuestro pecado. Y la gran transacción del Evangelio es así. Dios toma de nosotros nuestros pecados y los pone sobre Jesucristo. Y toma
de Jesucristo, su justicia perfecta, y la pone sobre nosotros. Es un intercambio, ¿verdad? Y la cruz demuestra perfectamente este intercambio. Y así tenemos el Evangelio, la revelación de la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Es el acto de Dios, del Dios justo, de dar a los pecadores algo que no es suyo, no pertenece a ellos. Es lo que los reformadores llamaron, es una justicia extranjera, que es una justicia que yo tengo, pero que no vino de mí, no procede de mí, es un regalo de Dios. Y así Dios demuestra su justicia perfecta. Eso es la esencia del Evangelio. Ok, vamos a terminar ahí. ¿Alguna pregunta o comentario sobre lo que acabamos de ver? Estos 6 versículos merecen mucha meditación. Espero, hermanos, que pueden tomar esos 10 puntos y tomar el tiempo para meditar en lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo. Proveyendo propiciación, satisfaciendo sus demandas, redimiéndonos del pecado, de la pena, del castigo del pecado. Es realmente una redención. Es ciertamente por la gracia. Gratuitamente la recibimos por medio de la fe. Es Dios que toma la iniciativa. Eso es increíble. Es Dios. O sea, no es que los seres humanos llegaron a Dios y dijeron, Dios, hemos practicado y tenemos un plan para que tú nos puedas salvar. No, Dios es el que ofreció a su Hijo. No fue mi idea, no fue tu idea, no fue ningún ser humano. Fue Dios que propuso eso, ese medio de salvación. Y Dios demuestra que Él es justo y el que justifica. Okay. Bueno, si no hay una pregunta o comentario, déjame comentar que la próxima semana tengo una obligación y no voy a poder tener clase. Pero lo que voy a hacer es, voy a grabar por video, voy a grabar la siguiente clase. 3:27 hasta capítulo 4. Entonces, terminando capítulo 3 y estudiando capítulo 4. Entonces, yo creo que ya para el próximo martes, quizá no el lunes, pero para el próximo martes va a estar en el canal en YouTube, va a estar la siguiente clase. Entonces, eso significa que nosotros nos vamos a ver en 15 días, primero Dios, y estaremos siguiendo en este tiempo con capítulo 5. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Sale, vale? ¿Los regios están de acuerdo? ¿Ok? Gracias, hermanos, por su tiempo. Gracias por su atención. Y primero Dios, vamos a vernos en 15 días. Gracias, hermano. De nada. Álvaro, dijiste que hubo problemas, ¿perdieron mucho? No, hermano, en mi caso, estábamos platicando José y yo por WhatsApp y nada más a veces era muy intermitente. Se entendía, pero de repente hacía una especie de vicio ahí el micrófono y cortaba, luego se componía. O sea, fue muy intermitente en algunas ocasiones. Creo que sí pude rescatar la mayoría, pero sí hubo un momento en donde sí, hasta creo que a Josué y a mí se nos desconectó y mandó a Josué como el hosteador. Por eso es que se me hizo un poquito complicado ahí. Pero, ¿y automáticamente se reconectó o sí, ustedes hicieron algo? No, se automáticamente se conectó. Ok, interesante. Internet. Sí, tiene que ver con el internet, supongo. Entonces, pues lo siento y